Antes de que escuches mi historia, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si la persona que más amas en este mundo te humillara delante de todos? ¿Qué pasaría si sacrificaras tus sueños para construir los suyos, solo para que se burlaran de ti y te descartaran como si nunca importaras? Me quedé callada demasiado tiempo. Pero cuando descubrí la verdad, todo cambió. Déjame contarte cómo pasé de ser invisible a ser inolvidable. No olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde me ves. Me llamo Ellen Carter. Tengo años. Soy viuda, artista y abuela. Nunca he tenido una vida plena, nunca la he necesitado. Vivía tranquilamente en una modesta casita en Montpelier, Vermont. Pasaba los días pintando, escuchando el viento y pensando en la gente que amaba, sobre todo en Madison. Madison es mi nieta. La crié como a una hija, de verdad. Mi hija, Lauren, la tuvo a los 19 años. Estaba abrumada, trabajando en 2 empleos solo para mantenerse a flote. Así que Madison pasó sus primeros años conmigo, pintando con los dedos en la cocina, montando en su triciclo en nuestra entrada agrietada, ayudándome a recoger dientes de león para los ramos que se marchitaban en frascos de mermelada junto a la ventana. Solía llamarme Nana, no abuela, ni abuelita, solo Nana. De pequeña, yo era su mundo entero. Pasaron los años. Ella creció. El mundo se apoderó de todo. Los iPads reemplazaron a los cuentos. Las redes sociales reemplazaron esas sesiones de pintura en la cocina. Y yo me quedé de brazos cruzados, orgulloso, pero con el corazón roto en silencio, viendo cómo su vida se convertía en algo que apenas reconocía. Pero seguí amándola. Nunca dejé de amarla. Y durante 12 años, hice algo que ella nunca supo. Cada mes, apartaba lo que podía de mis ingresos fijos, dinero para cumpleaños, ahorros en la compra, incluso medicamentos que no tomaba, para crear un fondo para su universidad. Sabía que quería ir a CalArts, la universidad grande, reluciente y cara de California con la que sueñan todos los chicos con pasión por el arte. La matrícula era desorbitada, el coste de la vida aún peor. Pero yo creía en su sueño más que ella. Aunque había dejado de pintar hacía años, aunque ya no lo mencionaba, aunque no me visitaba mucho a menos que necesitara algo, yo seguía creyendo. Y para su 18º cumpleaños, quería darle algo más que dinero. Quería recordarle quién era, quiénes éramos. Así que le pinté un regalo. No solo un cuadro, sino un recuerdo en lienzo. Le dediqué semanas. Cada pincelada era un latido. Pinté el viejo columpio de nuestro jardín, el que amaba cuando tenía 5 años, el Golden Retriever que teníamos, Max, que falleció cuando tenía 10, los narcisos que florecían fuera de su ventana cada abril, un cielo suave de acuarela sobre todo. La envolví cuidadosamente en papel de estraza marrón y la até con una cinta de raso blanca. Metí una tarjetita dentro que decía, que tu futuro sea tan brillante como la niña que solía ser. Sonreí al colocarla en el asiento trasero de mi coche, con el corazón lleno de esperanza. Imaginé su rostro iluminándose al abrirla. La imaginé abrazándome, tal vez incluso llorando un poco. Me equivoqué. La fiesta no se parecía en nada a los cumpleaños que solía organizarle, ya sabes, barbacoas en el jardín, pastel casero, serpentinas colgadas con cinta adhesiva y mucho cariño. No, esto era brillante. Su madre, Lauren, se había lucido, mesas de mantel blanco bajo una carpa gigante, un buffet con servicio de catering, un DJ. Madison tenía una mesa entera solo para sus regalos, llena de cajas elegantes envueltas en papel de regalo de diseño. Todo gritaba dinero. Todo menos yo. Me quedé allí de pie, con mi viejo cardigan gris, agarrando el cuadro como si fuera de cristal. Nadie notó mi llegada. No importaba. No estaba allí para ellos.
Madison llevaba un vestido rosa ajustado y tacones más altos de lo que yo jamás podría. Iba de mesa en mesa, riendo a carcajadas, tomándose selfies, rodeada de amigos que apenas me reconocían. Finalmente, Lauren me vio y forzó una sonrisa educada. «Ah, lo lograste», dijo, como si yo fuera una prima lejana y no la mujer que una vez le cambió los pañales a su hijo. Le di el regalo y sonreí con dulzura. «¿Dónde debería?» «Puedes ponerlo con los demás», dijo, dándose la vuelta, pero no lo hice. Algo me decía que esperara. Quería dárselo yo misma a Madison. Lo necesitaba. Cuando por fin abrió los regalos, la gente se reunió. La gente grababa con sus teléfonos. Rebuscó entre las cajas, bolsos de diseñador, tarjetas de débito, AirPods. Luego llegó a la mía. La vi detenerse. Mi envoltorio no era elegante. Era sencillo, hecho a mano. «Ay, este es de mi abuela», dijo, forzando una sonrisa. Desenvolvió el papel, abrió la caja y levantó el cuadro. Silencio. Luego se oyó la risa. «¿En serio?», dijo, levantándolo como si fuera un chiste. «¿Un cuadro? ¿Solo eso? Debió de ser más barato que comprar un regalo de verdad». Los niños a su alrededor rieron disimuladamente. Alguien murmuró, «Supongo que tiene un aire vintage». Lauren me miró rápidamente, incómoda, pero no dijo nada. Me quedé paralizada. Mis manos colgaban inertes a los costados. «Es dulce, supongo», añadió Madison encogiéndose de hombros, apoyándola contra la pata de la mesa como un adorno olvidado. Todos siguieron adelante. Nadie vio mi cara. Eso es lo bueno de ser invisible, nadie nota cuando sientes dolor. Me di la vuelta y volví a mi coche. Cada paso parecía arrastrar años, años de pasteles de cumpleaños horneados sola, años de rodillas raspadas que se curaron con besos, años de oraciones susurradas mientras pagaba facturas solo para que ella pudiera tener zapatillas de ballet, materiales de pintura o un campamento de verano. Me senté al volante con la puerta cerrada y el motor apagado. No lloré a gritos. No sollocé. Simplemente me quedé mirando mis manos sobre el volante, viendo cómo una lágrima resbalaba y caía justo en mi anillo de bodas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ese cuadro era lo más honesto que podía dar. Y ella no lo vio. Ninguno de ellos lo vio. En realidad, no. Pero nunca lo olvidaré. Cuando llegué a casa esa noche, no me molesté en encender las luces. Simplemente entré en la cocina, dejé mi bolso en la encimera y me quedé allí, a oscuras. El silencio de la casa me envolvió como un viejo amigo, sin risas, sin música, sin voces que me pidieran que sonriera más, sin nadie que me preguntara si estaba bien. Abrí el armario, saqué una taza de té desportillada, la llené de agua del grifo y me senté a la mesa donde solía ayudar a Madison con sus tareas, donde ella solía sentarse con las piernas cruzadas, con el pelo recogido en una coleta, preguntándome qué colores usar en sus dibujos. Miré hacia el rincón de pintura. El caballete estaba vacío. La mesa de al lado, abarrotada de pinceles y tubos de pintura secos, permanecía intacta desde el día que terminé su regalo de cumpleaños. Ese cuadro me llevó semanas, semanas con dolor de muñecas y visión borrosa, semanas despertándome por las noches porque se me ocurría un detalle más que añadir. Ella lo llamó barato, y todos se rieron. Bajé la vista hacia mi taza de té. Mi reflejo apenas se veía entre las ondas. Entonces me levanté, caminé al pasillo y abrí el cajón donde guardaba la carpeta, Fondo Universitario Madison. Era una carpeta gruesa, llena de todos los documentos, recibos e impresiones de la cuenta de ahorros que había creado lentamente durante 12 largos años. Cada depósito, cada transferencia, cada pequeño sacrificio,
me había saltado ropa nueva, me había saltado cortes de pelo, había cancelado el cable. Cada vez que apartaba ese dinero, me decía, valdrá la pena. Ella lo vale. Encendí mi vieja computadora de escritorio, la que ya casi no usaba, inicié sesión en el portal de banca en línea e ingresé mi contraseña, la misma que había usado desde el día que abrí la cuenta de Madison. El saldo parpadeaba en la pantalla. Lo miré un buen rato. Sabía exactamente cuánto me costaba cada dólar. Entonces hice clic en transferir no a Madison, ni al fondo universitario, sino a mí, a mi cuenta corriente personal. Observé cómo la barra de progreso avanzaba lentamente, como si esperara a que cambiara de opinión, pero no lo hice. Esta vez no. Transferencia completa. Cerré la carpeta, el cajón y la computadora. Nadie tenía por qué enterarse. Todavía no. No lo hice por despecho, ni por venganza. Fue algo más, una decisión silenciosa tomada en medio de una tormenta de humillación. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma, no a mi hija, ni a mi nieta, ni a la idea de lo que debería ser una buena abuela, solo a mí. Esta vez preparé una taza de té como debe ser, caliente con miel. Me senté en silencio, bebí lentamente y dejé que el silencio sanara una pequeña parte de mí. No me sentía poderosa. No me sentía enojada. Simplemente me sentía agotada. A la mañana siguiente, aún no estaba segura de si la noche anterior había sucedido de verdad. Entré a la cocina arrastrando los pies, con las zapatillas rozando el linóleo, y me quedé mirando el ordenador como si fuera un fantasma. La cuenta bancaria era real. La transferencia era real. El dinero estaba a mi nombre ahora, no al suyo. Pensé que me sentiría peor, pero no. No sentía culpa, solo una quietud extraña y desconocida en el pecho. No era exactamente paz, sino más bien la ausencia de caos. Esa misma tarde, recibí un mensaje: «Hola, Nana. ¿Puedo pasar hoy? Te extraño». Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No me había llamado Nana en meses, quizá más. No respondí enseguida. 2 horas después, allí estaba, Madison, en mi porche con una bandeja de galletas de esa panadería cara del centro, de esas que nunca podía permitirme, pero que siempre admiraba en el escaparate al pasar. Llevaba el pelo recogido, el maquillaje más claro de lo habitual y una sonrisa demasiado radiante para ser real. «Nana», canturreó, abrazándome antes de que pudiera reaccionar. Me quedé rígido. Mi cuerpo recordaba la fiesta, su voz resonando frente a sus amigos, su risa punzante como un cristal frío. Pero dejé que me abrazara. Olía a champú caro y azúcar, nada que ver con la infancia. «Estaba pensando en ti», dijo, entrando en la cocina como solía hacer de pequeña. Quería disculparme por la fiesta. Estaba abrumada. No quise decir lo que dije. Se sentó a la mesa, juntó las manos. Sus uñas estaban perfectas. Su teléfono brillaba suavemente en su regazo. No debería haber dicho eso del cuadro. Fue muy dulce de tu parte. Es realmente hermoso. Asentí lentamente, intentando interpretar su expresión. ¿Era real? Quería que lo fuera. Te extrañé, añadió. Sé que no he estado por aquí. Es que tuve un poco de trabajo, pero ya estoy aquí. Tomó mi mano por encima de la mesa. Sus ojos brillaron, casi como lágrimas. He estado pensando mucho en la universidad, dijo en voz baja. En CalArts. Sé que el tema del fondo está, ya sabes, complicado ahora, pero solo quiero volver a estar cerca de ti. No estoy aquí por el dinero, Nana. Te lo juro, es que, y nos extraño. Las palabras me envolvieron como hiedra, suaves, familiares, peligrosas. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho.
Tal vez estaba creciendo. Tal vez la vergüenza de la fiesta había despertado algo en su interior. Tal vez había sido demasiado duro. Después de todo, era joven, estúpida. Todos hemos sido así. Lo pensaré, le dije con dulzura. Pero me alegra que estés aquí. Sonrió, con una sonrisa enorme, la misma sonrisa de cuando tenía 7 años y me dibujaba arcoíris y escribía, «Te quiero, Nana», con crayón tembloroso. Comimos galletas. Se quedó a cenar. Me ayudó a lavar los platos y me preguntó por mi último cuadro. Incluso me recordó algunos recuerdos de la infancia, el columpio, Max, los narcisos. Mi corazón empezó a creer de nuevo, a ablandarse. Más tarde esa noche, volví a abrir la carpeta del fondo universitario. No transferí nada, pero lo pensé. Lo pensé más de lo que quería admitir. Quizás me equivoqué. Quizás ella había aprendido algo. O quizás simplemente deseaba tanto su amor que estaba dispuesto a equivocarme. No dormí bien. Mi mente repetía su voz, «No estoy aquí por dinero, Nana». Lo juro. Y, sin embargo, lo único que resonaba más fuerte que sus palabras era el eco de aquella fiesta de cumpleaños, aquella risa, aquel golpe bajo. Pero reprimí la duda, la enterré en lo más profundo, porque a veces prefieres creer una mentira que parece amor que aceptar una verdad que te deja en paz. Era un martes por la tarde cuando lo descubrí. De esos días en los que nada parece tan importante como para prestarle atención, nublado, tranquilo, normal. Madison había venido esa mañana con su portátil y una sonrisa, y dijo que necesitaba ayuda para imprimir un formulario de beca. Yo había sido el técnico de la familia desde los 90, aunque ahora apenas podía actualizar un teléfono. Se fue después de comer con prisas a ver a unos amigos. Me quedé en la cocina, lavando los pocos platos que usamos, tarareando una melodía de un viejo disco de jazz que a ambos nos encantaba. Recuerdo que pensé, quizás esto nos esté curando. Quizás realmente estemos reconstruyendo algo. Luego entré al estudio. Su portátil seguía allí, abierto, zumbando suavemente, con la pantalla aún encendida. Iba a cerrarlo, simplemente cerrarlo y enviarle un mensaje, pero la pantalla me llamó la atención. Había una ventana de chat abierta, una aplicación de mensajería que no reconocí. Arriba, decía, Madison chateando con Emmy. Mi instinto me decía que apartara la mirada, pero algo más profundo, algo primario, algo protector, me decía que leyera. El último mensaje me impactó como una bofetada, «No te preocupes, se lo está tragando». He sido dulce. Lloré un poco. Le dije que extrañaba nuestro vínculo. El clásico cebo emocional. Siempre se derrite con esas tonterías familiares. Me temblaban las manos. Debajo, otro mensaje parpadeaba, fresco e implacable, «Solo necesito un par de visitas más». Ya está pensando en devolver el fondo. Lo sé. Te lo dije, es predecible. Estaré en CalArts para el otoño. Manifestando. Me quedé mirando las palabras. No solo eran crueles, eran calculadas. No fue un error. No fue un desliz. Fue un plan. Todo, las visitas, los abrazos, las historias sobre Max y los narcisos, cada lágrima, cada galleta, era un guión escrito para manipularme. No supe cuánto tiempo estuve allí parada. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. Mis piernas finalmente me llevaron al sofá y me senté lentamente, con la laptop aún abierta sobre mi regazo, las palabras resonando como letreros de neón. Su voz, su dulzura, cada «Nana, te extrañé», sonaban en mi cabeza como un disco rayado, y cada uno sonaba más falso que el anterior. Sentí frío, como si alguien hubiera apagado el sol. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo caí otra vez en la trampa? Miré sus mensajes,
plagados de emojis y signos de exclamación, como si ni siquiera los hubiera escrito la niña que crié. Parecía una extraña, peor aún, una depredadora, atacando mis emociones, manipulando mi corazón, usando el amor como arma. Quería gritar, pero no pude emitir ningún sonido. En cambio, cerré la laptop lentamente, como si cerrara un ataúd. El dolor era real, pero esta vez no era dolor por una persona que había perdido. Era por una persona que nunca existió realmente, la versión de Madison en mi mente, la niña dulce y curiosa con las mejillas pintadas, que una vez me dijo que era su mejor amiga. Esa chica se había ido. Tal vez llevaba mucho más tiempo del que creía. Me quedé en silencio el resto del día, asimilando la realidad. No era solo decepción. Era traición. Y no fue accidental. Fue intencional. Caminé hacia mi rincón de pintura más tarde esa noche, quité la tela del lienzo del que se había burlado en la fiesta. Allí estaba, nuestra historia en pinceladas, el viejo columpio, el perro, los narcisos. Y ahora solo podía ver lo que ella había llamado barato. Pero para mí, nunca fue una cuestión de precio. Fue una cuestión de memoria, de esfuerzo, de amor. Y por fin entendí algo. No había rechazado el cuadro. Me había rechazado a mí. Le susurré al lienzo, con voz firme esta vez, tú no eres el inútil, y yo tampoco. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Simplemente me senté en mi vieja mecedora en la sala, con una manta sobre los hombros, la casa a oscuras salvo por el tenue resplandor amarillo de la luz del porche que se filtraba por las cortinas. Era extraño lo silencioso que podía ser el dolor. Como no siempre gritaba. A veces simplemente se sentaba a tu lado, respirando sincronizadamente, esperando a que lo reconocieras. No dejaba de oír su voz en mi cabeza, una y otra vez, siempre se derrite con esas tonterías familiares. Pensé en todas las veces que me había derretido, cuando Lauren daba portazos y me llamaba autoritaria, lo dejé pasar, cuando Madison empezó a visitarme con menos frecuencia, me convencí de que solo estaba ocupada, cuando se olvidaban de mí en las vacaciones, horneaba galletas y las llevaba de todos modos. Me derretí porque el amor me ablandó, porque creía en el perdón, en la lealtad, en las segundas oportunidades. Pero ahora lo veía como lo que era, supervivencia. Había pasado toda una vida sacrificando partes de mí para que nadie se fuera. Di hasta que no me quedó nada. Y luego di más. ¿Y para qué? Para que mi nieta se riera a mis espaldas, para que me manipularan y les entregara los ahorros de toda mi vida como a una anciana ingenua y solitaria. Sentí rabia esa noche, no una rabia ruidosa ni destructiva, sino una rabia silenciosa y concentrada, de esas que te agudizan, que te desvelan y te muestran en quien te has convertido y quien has dejado de ser. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté, caminé hacia el cuadro que ella llamaba barato y me quedé frente a él un buen rato. Los recuerdos de ese lienzo ya no me dolían. Ya no eran moretones. Era la prueba de que había amado, de que había dado lo mejor de mí, de que había sido real incluso cuando ellos no lo eran. Susurré, ya no vas a entrar en un armario. Ya no. Y lo decía en serio. Me volví hacia mi estantería, saqué una cámara vieja que no había usado en años y le tomé una foto al cuadro. Luego me senté en mi escritorio, encendí la computadora y escribí. Encontré un grupo en línea para artistas mayores, un rincón tranquilo de internet donde la gente publicaba su trabajo, compartía historias y se animaba mutuamente. Me temblaban un poco los dedos, pero subí la foto. En el pie de foto, escribí, alguien a quien quiero dijo que esta pintura era barata, pero la pinté con todo lo que me quedaba. Cada pincelada es un recuerdo. Cada color, un trocito de mi corazón. Quizás no sea suficiente para algunos, pero para mí lo fue todo. Le di a publicar. No esperaba gran cosa,
quizás algunos me gusta, algún comentario amable, pero no se trataba de llamar la atención. Se trataba de finalmente usar mi voz, no solo mis pinceles, para decir la verdad. Dejé la computadora encendida y volví a la sala, preparé té, me senté en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Me sentí despierta. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol ya se filtraba por las cortinas, proyectando largas líneas doradas en el suelo. Mi té de la noche anterior estaba frío en la mesita auxiliar, sin tocar. Me estiré, con el cuerpo rígido pero extrañamente lleno de energía, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Me acerqué al ordenador, sin esperar gran cosa. Entonces lo vi. La pantalla brillaba con notificaciones, me gusta, comentarios, compartidos. Parpadeé. El cuadro que publiqué, ese cuadro, había arrasado durante la noche. No solo una chispa de simpatía, no, la gente lo estaba viendo. De verdad. Leí los comentarios, esto me hizo llorar. Hay tanta emoción aquí. Quien dijo que esto es barato no sabe lo que es el amor. ¿Vendes láminas? Quiero que esto cuelgue en mi casa. Por favor, dime que estás exponiendo en algún sitio. El corazón me latía con fuerza. Me sentía acalorada, incluso mareada. Seguí desplazándome. Empezaron a llegarme mensajes directos de desconocidas, sobre todo mujeres, madres, abuelas, hijas, mujeres que decían reconocerse en mi historia, que las habían llamado demasiado sentimentales, demasiado generosas, demasiado blandas. Pero esta pintura, era poder. Y entonces un mensaje me llamó la atención: hola, Ellen. Soy curadora de una pequeña galería en Brooklyn. Tu obra me dejó atónita. ¿Considerarías exponerla? Sería un honor. Leí el mensaje 3 veces. Brooklyn. Una galería. Volví a mirar la pintura, todavía apoyada en silencio contra la pared cerca del comedor, medio en sombra. El columpio, el perro, los narcisos, mis recuerdos hechos públicos. Mi dolor se convirtió en algo hermoso. Respondí con manos temblorosas: sí, para mí también sería un honor. En cuestión de horas, llegaron más mensajes, revistas de arte, influencers, una mujer de una importante plataforma que me preguntaba si haría un reportaje. Fue como si hubiera lanzado una pequeña piedra a un lago en calma y, de alguna manera, hubiera provocado un maremoto. Esa misma tarde, me llamó la curadora de Brooklyn. Se llamaba Dana. Dijo que quería volar a recoger la pintura ella misma. Quiero tratar esta pieza con el cuidado que merece, me dijo. No es solo arte. Es una historia que la gente necesita escuchar. Me preguntó por el título. Dudé un momento y luego sonreí. Llámalo, El regalo rechazado. Dana hizo una pausa y dijo, perfecto. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina y me dejé llevar por la emoción. No se trataba de venganza. Ya ni siquiera se trataba de Madison. Se trataba de recuperar las partes de mí que había entregado con demasiada libertad. Se trataba de tomar lo que habían desechado y convertirlo en algo intocable. Esa noche, no solo dormí. Soñé con colores, con luz, con que por fin, me vieran. 2 semanas después, me encontraba en medio de una galería soleada en Brooklyn, con las manos temblorosas mientras la gente se movía a mi alrededor, murmurando, estudiando, deteniéndose más de lo que jamás imaginé. Mi cuadro colgaba en una pared blanca y limpia, con un marco sencillo y una iluminación tenue. Parecía impactante, no por la técnica ni el estilo, sino por la historia que lo cubría, mi historia. El regalo rechazado, decía el cartel, de Ellen Carter. Debí de quedarme mirando ese pequeño cartel durante 5 minutos. Dana, la curadora, se acercó a mí.
Tuvimos más de 300 personas en la inauguración, susurró. Es la mayor atención que hemos recibido en toda la temporada. Parpadeé, atónito. Sonrió. Y hay más. Me condujo a su oficina en la parte de atrás, un pequeño y tranquilo espacio lleno de bocetos y portafolios. En el escritorio había un correo electrónico impreso. Un coleccionista privado de Manhattan quería comprar la pieza, $20,000 en efectivo. Me quedé mirando la cifra. No parecía real. Dana observó mi expresión. No tienes que venderlo, dijo en voz baja. Pero si lo haces, esto podría financiar un nuevo estudio, viajes, materiales, lo que quieras. Tienes algo único, Ellen, voz y corazón. Me temblaban los labios. Durante mucho tiempo, pensé que mi voz no importaba, que mi corazón era una carga, que solo era un recipiente para los sueños de otros. Pero aquí, ahora, mi dolor tenía valor. Mi verdad tenía valor. Asentí. Dile que sí. Cerramos el trato ese día. Firmé mi primer contrato artístico, con la mano apenas firme para sostener el bolígrafo. Dana insistió en tomarme una foto delante del cuadro antes de que saliera de la galería. Sonríe como si lo sintieras, me dijo. Y así lo hice. Por primera vez en lo que parecían años, lo decía en serio. En Vermont, las cosas eran diferentes. Lauren me llamó una vez, de repente, solo para decirme que había oído que mi pintura estaba llamando la atención. Ni disculpas ni felicitaciones, solo curiosidad. No le di los detalles. Y entonces apareció Madison. No había llamado, solo tocó a la puerta una tarde con expresión cansada y los ojos llorosos. Casi no respondí, pero lo hice. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde ella solía comer cereal en pijama, donde una vez la ayudé a construir proyectos de ciencias con cartón y pegamento, donde solía decirme que yo era su persona favorita en el mundo. Juntó las manos y me miró con la misma cara que había visto crecer durante 18 años. Vi el cuadro, dijo. En Internet. La gente habla de ti, de eso. No dije nada. Ella dudó. Quería disculparme otra vez, por la fiesta de cumpleaños, por eso y por todo lo demás. Aún así, no dije nada. Bajó la mirada. Sus manos estaban inquietas. No lloraba, solo esperaba. Metí la pata, Nana. Fui estúpida y egoísta. Te di por sentado. Pero quiero arreglar las cosas. Me recosté con los brazos cruzados. ¿Qué quieres decir con arreglar las cosas? Quiero decir, tragó saliva, todavía quiero ir a CalArts. Y tal vez si las cosas fueran diferentes ahora, tal vez podrías. Ahí estaba, la verdad, filtrándose tras la disculpa, todavía persiguiendo el dinero, todavía persiguiéndome. Pero ya no la perseguía. Me puse de pie. Ella me miró, confundida. No grité. No lloré. Simplemente dije, llamaste a mi amor barato. Fingiste que te importaba porque creías que volvería a financiar tu sueño. Me trataste como si fuera una transacción. Abrió la boca, pero levanté la mano. Ese día perdiste algo, Madison. No solo dinero. Perdiste a la única persona que creía en ti, pasara lo que pasara. Fui a la puerta y la abrí. ¿Quieres algo de mí otra vez? Gánatelo. Se levantó lentamente, con los labios apretados en una fina línea, con el orgullo herido. No esperaba un abrazo. No lo recibí. Se fue sin decir nada más. La vi bajar por el porche, de vuelta a su coche, de vuelta a la historia que se había inventado para convencerse de que se lo merecía todo.
y volví adentro, solo, pero finalmente completo. Pasó una semana desde que Madison salió de mi casa sin despedirse. No supe nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada. ¿Y saben qué? No me lo esperaba. Por primera vez en años, el silencio no me dolió. Se sentía limpio, como un espacio que se despejaba para algo mejor. Entonces, una mañana, mientras tomaba café en el porche, apareció Lauren. Ni siquiera llamó, irrumpió como si aún fuera 1999 y yo estuviera cuidando a Madison después de la guardería. Sus tacones resonaron furiosamente contra el suelo de madera. Llevaba el pelo perfecto, la chaqueta almidonada y la expresión afilada. Acabo de llegar de casa de Madison, dijo. No me dijo hola. Tomé otro sorbo y esperé. Está llorando. Dice que la humillaste, que la hiciste sentir como basura, que la estás desechando por un cuadro. No dije nada. Me habló del dinero, del fondo para la universidad. Dijo que lo retiraste sin avisar. Aún así, me quedé callado. La dejé hablar. Lauren alzó las manos. ¿Tienes idea de lo que haces? Estás sacrificando su futuro. La estás castigando por ser joven y estúpida, por hacer un chiste malo en una fiesta. En ese momento, me puse de pie lentamente. Caminé hacia el mostrador, tomé la gruesa carpeta con la etiqueta, Fondo Universitario Madison, y la levanté. Esto, dije con voz tranquila, son 12 años de mi vida. Cada cupón recortado, cada visita al médico que no hice, cada invierno que mantuve la calefacción baja para ahorrar $50. Esta carpeta es el resultado de mis sacrificios. Y ella escupió sobre ella. Estaba molesta. No, la interrumpí. Fue cruel. Y luego regresó y se hizo la buena para recuperarlo. No se disculpó. Actuó. Y casi caigo en la trampa. Lauren se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Dejaste que sus sueños se desmoronaran? La miré a los ojos. Tiene 18 años. No 5. Si sus sueños son reales, luchará por ellos, trabajará por ellos, no manipulará a una mujer que la ama. La cara de Lauren se sonrojó, de culpa, de ira, no lo supe distinguir. Te crié mejor, dije en voz baja. Y la crié mejor a ella. Pero en algún momento, aprendieron a recibir y olvidaron cómo dar. Lauren apartó la mirada. Me acerqué al escritorio, saqué una carpeta nueva y la dejé. Esta estaba etiquetada con rotulador negro nuevo, Fondo de Libertad Ellen Carter. Usaré el dinero ahora, dije, no en nadie más, en mí. Ella lo miró fijamente. Abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Les di décadas a ambos, dije. Ahora les estoy quitando algunos años. Lauren finalmente susurró, probablemente no pagarás por CalArts. No, dije sin dudar. Ya pagué todo con todo lo que tenía, y tú lo tiraste. Se fue en silencio. Y me serví otra taza de café. Esta vez no me temblaban las manos. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a veces no se trata de puertas. A veces se trata de muros que se derrumban para que finalmente puedas ver el cielo. Unos días después de que Lauren se marchara furiosa, recibí un correo electrónico de una editora del New York Chronicle. Había leído sobre la exposición en la galería, había visto mi pintura y quería incluirme en un artículo titulado Mujeres que encontraron su voz después de los 60. Me reí al ver el asunto, mujer que encontró su voz después de los 60, quizá. O quizá siempre había tenido algo que decir, simplemente me habían hablado tantas veces que no podía escucharme. La entrevista fue por teléfono. La editora fue cálida, curiosa y amable. Me preguntó sobre la pintura,
su significado y mi trayectoria como artista. Le conté todo, no sobre Madison por mi nombre, no estaba allí para exponer, solo para decir la verdad. Descartaron mi pintura, dije, no porque careciera de valor, sino porque la persona a quien iba dirigida no reconoció el amor cuando lo tuvo delante. Guardó silencio un momento antes de responder, eso le va a resonar a mucha gente. El artículo se publicó 2 días después. Fue un éxito rotundo. Llovieron mensajes de mujeres de todo el país, abuelas, madres e incluso jóvenes que decían que veían su futuro en mi pasado y que querían cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Me invitaron a hablar en una conferencia virtual para mujeres mayores de 60 años. Una editorial me envió un correo electrónico sobre unas posibles memorias. Mi bandeja de entrada se convirtió en un jardín de coraje y confesiones de desconocidas que se sentían como hermanas. Y entonces llegó la llamada, París. Un colectivo artístico que trabajaba con artistas femeninas de todo el mundo quería presentar El regalo rechazado en una exposición itinerante por Europa. Me llevarían en avión y cubrirían todo. Tu historia es justo lo que este mundo necesita ahora mismo, dijo la mujer al teléfono con un acento francés suave y reverente. Después de colgar, me quedé quieta un buen rato. No solo me veían. Me escuchaban. Y no por ser la madre o la abuela de alguien, sino por ser Ellen. Esa noche, entré en mi estudio y saqué un lienzo en blanco. No pinté a Madison. No pinté el columpio ni a Max ni los narcisos. Pinté a una mujer de pie al borde de un acantilado, con los brazos abiertos, el viento en el pelo, contemplando un vasto horizonte sin miedo en la mirada. Lo titulé Libertad. Lo colgué en el pasillo, justo donde estaba la carpeta de fondos universitarios, porque esta vida, esta paz, este poder, era la educación que me habían negado. Pero me la gané de todos modos, pincelada a pincelada, aliento a aliento. El mundo no siempre tiene sentido. No siempre recompensa a la gente buena, a la gente amable, a la gente que da todo lo que tiene por los demás. Yo solía creer eso. Solía creer en la justicia, en la idea de que si hacías lo suficiente por los demás, con el tiempo recibirías algo bueno. Pero eso no era cierto. Al menos no lo había sido para mí. Hasta ahora. París era un sueño. Entré en esa galería a orillas del Sena como si fuera otra persona, como si nunca hubiera conocido el rechazo, el silencio. La ciudad, las luces, la gente, todo era mucho más brillante de lo que jamás había imaginado. Los artistas que me rodeaban eran jóvenes, guapos y llenos de energía. Tenían el tipo de futuro con el que soñaba para mí hace toda una vida. Pero esa ya no era la vida que deseaba. No necesitaba las luces brillantes para saber que era digno. Era digno por derecho propio. Y cuando mi pintura finalmente fue revelada al público esa noche, los vi detenerse, en silencio, mirándome fijamente. Algunos lloraron, otros permanecieron inmóviles, como si intentaran absorber cada gota de emoción que había plasmado en ese lienzo. No solo les estaba mostrando mi arte. Me estaba mostrando a mí misma. Nunca supe cuánto podía doler que finalmente me vieran, que finalmente me reconocieran por algo que siempre había dado con tanta generosidad, el amor, el sacrificio, las partes de mí que había enterrado para que otros pudieran resurgir. Pero cuando entré en esa galería, nadie esperaba que fuera otra cosa que yo misma. Más tarde, junto a mi cuadro, el mismo del que Madison se había burlado, recibí más ofertas, más invitaciones. Una importante galería de Londres quería presentar mi obra. Una mujer de una colección de arte de Australia dijo que quería incluir mis piezas en una exposición sobre el empoderamiento femenino. Me invitaron a hablar en más eventos, a compartir mi historia, a compartir mi arte. Los correos electrónicos me inundaron. Las llamadas no paraban, y en cada una, escuchaba algo nuevo, tu historia importa. Tu voz es importante.
pero nada importaba tanto como el momento siguiente. Una noche, después del espectáculo en París, caminé por el río, con las luces de la ciudad centelleando a lo lejos. Parecía surrealista, como un sueño, uno que nunca pensé que podría tocar. Me senté en un pequeño café, solo, con una copita de vino delante y una rebanada de pan en la mesa. El mundo parecía inmenso, y sin embargo, yo ya no era pequeña. Ya no era la mujer silenciosa en el fondo, fundiéndose con las sombras. Era Ellen Carter, una artista, una creadora, una mujer que finalmente comprendió su propio valor. Y en la quietud, mientras la noche me envolvía, finalmente sentí paz. No solo me había liberado de Madison, de Lauren, del mundo que me hacía sentir invisible. Me había liberado de mí misma, del yo que pensaba que no era suficiente, del yo que había dejado que todos los demás me arrebataran. Me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Cuando regresé a Vermont, todo era diferente. La casa parecía un lugar nuevo, más luminoso, más brillante. Empecé a trabajar en una serie de nuevas pinturas. Cada una reflejaba el crecimiento que había experimentado, la sanación emocional. Pinté mujeres, no solo las versiones tiernas y protectoras que siempre había sido. Estas mujeres eran fuertes, audaces, feroces. Algunas se yerguen frente a las montañas, otras con los brazos alzados hacia el cielo, sin miedo a ser vistas. Ya no era la mujer que callaba, que se dejaba olvidar. Ya no era invisible. Y mi arte tampoco. Pero el verdadero regalo, la verdadera libertad, llegó cuando ocupé mi lugar en este mundo sin dudarlo, sin disculparme. Finalmente fui la mujer que siempre había estado destinada a ser. Y eso no tuvo precio. Había vuelto de París hacía unas semanas y todo había cambiado, no solo en el mundo que me rodeaba, sino también en mí. Los correos seguían lloviendo. Las ofertas no dejaban de llegar, coleccionistas de arte, galerías, medios de comunicación, todos pidiendo una parte de mí, de mi historia, de mi arte. Era surrealista. Y, sin embargo, de alguna manera, todo se sentía tan bien. Pero no perseguí la fama. No perseguí el reconocimiento. Lo que importaba ahora no eran los aplausos ni el dinero. Eran los momentos de tranquilidad que podía pasar en mi propia piel, sin cargas, sin remordimientos y, por fin, en paz. Una tarde, estaba en el porche de mi casa en Vermont, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. El paisaje se extendía ante mí, campos, árboles, el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. El viento traía el aroma a pino, y el mundo se sentía vivo, vivo como no lo había estado en años. No tenía ni idea de dónde estaba Madison ahora. Había dejado de preguntar. Lauren no había llamado. Quizás seguían enfadadas. Quizás seguían molestas porque ya no era la mujer que era, la que lo daba todo sin rechistar, sin pedir nada a cambio. Pero esa mujer se había ido. Y en su lugar había alguien más fuerte, alguien que conocía su valor. Pintaba a diario. Ya no pensaba en Madison. Al tomar el pincel, pensaba en lo que vendría después. Pintaba mujeres con los brazos abiertos, erguidas, mirando hacia lo desconocido sin miedo en sus ojos. Y cuando terminaba esas pinturas, no solo las exhibía en mi estudio. Las compartía con el mundo. Hablaron al corazón de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas o ignoradas, mujeres que habían vivido a la sombra de otros, a quienes les habían dicho que su amor no era suficiente. Ese fue el momento en que comprendí lo que había sucedido. Había entregado mi corazón durante años sin darme cuenta de que era yo quien necesitaba ser vista. Lo más inesperado ocurrió ese día cuando recibí una carta por correo, un pequeño sobre con una dirección de remitente sencilla y el nombre de Madison escrito con una caligrafía cuidadosa y familiar. Sentí una opresión en el pecho al abrirlo. No sabía qué esperar. Hacía meses que no sabía nada de ella.
La carta era breve: Nana, no puedo reparar el daño que te causé. Y no te pido nada. He estado trabajando en mí misma y sé que no merezco tu perdón, pero quiero pedirte perdón. He sido egoísta y me arrepiento de cómo te traté. Espero que algún día me veas de otra manera. Con cariño, Madison. Lo leí 2 veces, asimilando las palabras poco a poco. No estaba enojada. Ya no. Ni siquiera me dolía. Simplemente estaba harta. Había dejado atrás el dolor, las expectativas, los años de intentar aferrarme a algo que nunca debió haberme tocado. Tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón con la carpeta del fondo universitario que una vez me consumió la vida. El dinero se había ido, pero también el peso, y con él, cualquier necesidad de aprobación de alguien que no fuera yo mismo. Pasé los siguientes meses viajando. Volví a Europa, esta vez a lugares que jamás imaginé visitar. Vi cosas nuevas, conocí gente nueva y encontré belleza en todo. Reí más, amé más y pinté con una libertad que nunca había conocido. Una tarde, mientras paseaba por un mercado de arte en España, conocí a un hombre amable. Se llamaba Thomas. También era artista, mayor que yo, con un alma bondadosa y un gran aprecio por los pequeños momentos de la vida. Hablamos durante horas sobre arte, sobre la pérdida, sobre el amor. No había prisa ni presión, solo 2 personas hablando abiertamente, con honestidad. Nos vimos un par de veces más. Hablamos de las vidas que habíamos vivido y de las que queríamos vivir ahora. Él no buscaba a alguien que lo completara. Yo tampoco. Pero juntos, encontramos algo que se sentía real. No se trataba de llenar un vacío. Se trataba de crear algo hermoso a partir de lo que ya existía. Y cuando nos separamos, ya no me sentí sola. Porque sabía, en el fondo, que tenía todo lo que necesitaba, no en nadie más, sino en mí misma. De vuelta en Vermont, me paré frente al lienzo en el que había estado trabajando durante meses. Era el retrato de una mujer mayor, pero con fuerza en la mirada, con los brazos abiertos como si abrazara al mundo, plenamente viva, plenamente presente. No había restricciones en ella, ni vergüenza, ni culpa, solo paz. Lo titulé Libertad, porque eso fue lo que finalmente encontré. Era mío, todo, y no tenía precio. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.